Dios y la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de la directora del Servicio Nacional de Turismo de la región de los Lagos, señora Paulina Roa, por el cual responde nuestro oficio referido al loteo, al loteo y venta de 70 parcelas que la inmobiliaria Activo Austral estaría efectuando en el Valle de Cochamó, región de los Lagos, ubicadas a 2 kilómetros del inicio del sendero y que se extiende hasta el Cerro Arcoíris, en dirección a la Junta. La señora directora de Senatur remite ficha de plan de acción, declaración, zona de interés turístico OIT, Río Puelo, Cochamó y Gualañé. Boletín de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre coyuntura económica nacional y escenario internacional. Excusas por no poder asistir a la sesión de hoy del presidente de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios, CONUPIA, señor Roberto Rojas, por problemas de salud. Confirmación de asistencia a la sesión de hoy de la presidenta de la Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de la región de Valparaíso, una pyme, señora Gianina Figueroa, y finalmente un pareo de los diputados señores Miguel Mellado y Alejandro Bernales. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. Propongo que suspendamos por 5 minutos para ir a dar quórum a la sala. ¿Ah? Falta las 17:45. Son las 17:45. Ah, quedan 10 minutos. Ah. No, lo que pasa es que técnicamente se suspende 10 minutos antes del inicio de la sesión, pero podemos suspender un cuarto para las 5. Ya. ¿Se puede antes dar quórum o no? No, se puede poner presente. Pero el quórum para... Ya, se suspende por el tiempo necesario para poder retomar, para poder ir a dar quórum. Se suspende entonces la sesión para poder ir a dar quórum. Siguiente tabla, continuar con la discusión y votar en general el proyecto iniciado en moción de los diputados señor Daniel Manucheri, Boris Barrera, Alejandro Hernández, Miguel Calisto, Miguel Mellado, Daniel Melo y las diputadas señora Dani Sastudillo, Ana María Bravo, Sofía Cid y María Luisa Cordero, que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas el 30 de abril del 2020 y establece la sanción que indica el 14.888-03. Para recibir la opinión de esta iniciativa legal, se encuentran invitados la especialista de protección de datos y nuevas tecnologías, abogada señora Romina Garrido, la presidenta de Convergencia Nacional de Gremios PYME y Cooperativas, señor Eduardo Solar, y el presidente nacional de la Pequeña y Mediana Minería de la región de Valparaíso, una PYME, Gianina Figueroa, y el presidente de la Asociación Nacional de Cooperativa y Crédito Ahorro Coopera, señor Rodrigo Silva. El presidente de la Confederación Nacional Unida de Micro, Pequeña y Mediana Industria, CONUPIA, señor Roberto Rojas, se excusó de asistir. Le ofrezco la palabra. Calisto quiere decir algo. Está en el auto. ¿Verdad? Sí, diputado Calisto tiene la palabra. No puede intervenir en el auto. No puede. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Mire, yo quería, no sé si hay puntos varios, quería plantear una solicitud muy puntual. Sí, diputado, me dice el secretario que habría imposibilidad de poder participar con el auto en movimiento. Entiendo que no se puede votar en el auto, pero ¿puedo opinar o no? No sé. ¿Ah? Sí, bueno, la comisión, si lo autoriza, le podemos dar autorización para que pueda hablar en movimiento el diputado Calisto. Solo por esta vez, nunca más, que no se repita nunca más. Muchas gracias, presidente, por el criterio aplicado. Mire, no solamente yo, a raíz de lo que ha pasado a nivel nacional, producto de este escándalo donde Metrogras está
implicado en una situación muy compleja respecto de producto de la creación de una empresa espejo que ha aumentado el cobro por cerca de un 20% a los clientes en la región metropolitana. Yo creo que es importante poder invitar a la comisión a una autoridad de gobierno, particularmente el director nacional del CERNAC, para que dé cuenta sobre esta situación que está afectando a cerca de 750.000 usuarios en la capital. Creo que sería muy importante para la Comisión de Economía poder abordar esta situación que está afectando producto del sobreprecio aplicado a los usuarios de Metrogas en la región metropolitana. Muchas gracias, diputado Calisto. Creo que es de todo importante lo que usted dice. El día de ayer esta comisión tomó la determinación de invitar y sesionar de manera especial el próximo lunes al ministro de Energía, a la subsecretaria de Economía, al fiscal nacional económico, CONADECUS y el superintendente de combustibles, de energía de combustibles. Por lo cual, eso el próximo lunes a las 3:30 vamos a tener una sesión para poder abordar justamente lo que usted dice, diputado Calisto. Vamos a... Sí. Incorporar al director del CERNAC, sería bueno también que esté en la comisión. Vamos a considerarlo la tabla. Le damos la palabra entonces a... ¿quién tenemos en tabla primero? ¿Qué nombramos? El proyecto... A la señora Romina Garrido. 10 minutos, solo 10 minutos. Vamos a pedir que por favor acotemos las intervenciones a 10 minutos, por favor. Una presentación. Aprovecho de saludarlo a usted por agradecerle la invitación y por su intermedio también saludar a los demás honorables diputados y diputadas presentes y a la Secretaría Ejecutiva. Bueno, muchas gracias nuevamente por considerar mi opinión en esta importante discusión y focalizarnos particularmente en las consideraciones desde la protección de datos que tiene este proyecto de ley, y en particular se me ha pedido acotar la presentación a cómo se regulan actualmente los datos personales financieros en la ley chilena. Primero decir que la protección de datos desde el año 2018 es un derecho reconocido en la Constitución Política, está en el 19 número 4 de la Constitución. Se esperó que este cambio constitucional trajera un mayor empoderamiento en este derecho, lo que no fue así, puesto que la Constitución delegó el tratamiento, la forma en que los datos iban a ser tratados en una ley, y esa ley aún no se actualiza. Nosotros todavía tenemos una ley vigente desde el año 1999, es una ley que es ampliamente criticada, ustedes conocen esas críticas y su obsolescencia, y lo importante es decir que solamente la ley puede indicar la forma en que los datos pueden ser tratados. Es decir, la Constitución estableció una reserva legal a la forma en que se tratan los datos personales hoy en Chile. El marco que nos rige actualmente es el de la Ley 19.628, que establece como premisa base la libertad para el tratamiento. Las personas naturales y jurídicas son libres para tratar los datos en la medida que lo hagan en concordancia con la Ley 19.628. Los datos personales financieros se someten, por ende, a dos marcos legales importantes, la 19.628 y la Ley 20.575, que vino a reforzar el principio de finalidad respecto de este tipo de datos. Decir que los datos personales financieros son datos personales, pero no son datos sensibles, que la ley estableció que no se requiere el consentimiento para su tratamiento y luego acota esas operaciones del tratamiento a la acción de comunicar, y esto es muy importante tenerlo presente, y establece un procedimiento para la corrección de esos datos. El título tercero de la ley 19.628 es el que establece el marco legal para el tratamiento de estos datos y establece los datos que se pueden comunicar y los datos que no se pueden comunicar, y también establece respecto a los deudores un derecho a bloqueo. Datos que se pueden comunicar, aquellos que constan en títulos de crédito, letras de cambio, deudas hipotecarias. Datos que no se pueden comunicar, las deudas de servicios básicos, las deudas del TAC, datos relativos a las deudas de educación y los créditos INDAP. Y también se estableció un derecho para los deudores durante su periodo de cesantía, que sus datos sobre deudas se bloquean durante el tiempo en que subsistan los beneficios que da la AFC.
¿Por cuánto tiempo se pueden comunicar estos datos? Por 5 años. Y dentro de ese plazo las personas tienen un derecho de acceso a sus datos, es decir, pueden preguntar a los bancos, a todos los que tratan los datos financieros, qué datos sobre ellos tienen. Luego de 5 años, este derecho se extingue. Pero fíjense que no se extingue el derecho de estos tratadores de datos al almacenamiento de estos datos. Recordemos que la ley de datos regula el tratamiento como una operación amplia que incluye desde la recolección de estos datos hasta su destrucción, y una operación del tratamiento es el almacenamiento y la comunicación. La comunicación, entonces, es lo que la ley reguló respecto de estos datos, y respecto del almacenamiento, el título tercero no dijo nada, y por ende, transcurridos los 5 años, lo que no se puede hacer es comunicar el dato, pero el dato se sigue almacenando. Y la persona pierde su derecho de acceso a sus datos porque solamente lo tiene durante esos 5 años. Esto ha funcionado así, pese a que tenemos el principio de finalidad en la ley de datos personales, que dice que solamente se pueden tratar los datos cuando exista la finalidad. Pero como acá hay una particularidad respecto a la comunicación, el dato después de 5 años no se puede comunicar, pero se sigue almacenando. Y esto ha traído, por cierto, problemas que sabemos que existen bases de datos históricas luego de esos 5 años. Luego tenemos 2 leyes que son importantes respecto a la regulación de los datos financieros, la 20.575, que reguló a los distribuidores de información, que no son los bancos, sino que son aquellos que toman la información que publica la CMF y que la venden a distintas personas que requieren acceso a esa información. Y respecto de este tipo de datos se tuvo que reforzar el principio de finalidad, que justamente es el problema mayor que tienen estos datos, que se ocupan para finalidades que son distintas de aquella que es evaluar la capacidad crediticia de las personas. Esta ley no actualizó el marco regulatorio, entonces el incumplimiento se somete a la ley 19.628, que es un procedimiento, un juicio sumario con sanciones nimias y que no ha funcionado en los más de 20 años de vigencia que tiene la ley de datos. Los proyectos de ley de datos personales que están en el Congreso actualmente no tocan el título tercero. El proyecto de ley general que está en la Comisión de Constitución modifica el título tercero, son unos ajustes de palabras. El proyecto de ley de deuda consolidada tampoco toca los datos financieros, y tampoco hay modificaciones al título tercero en la ley de FinTech, que también regula un aspecto importante de este tipo de datos personales. Hoy podemos decir que lo único que va a cambiar es que vamos a tener una autoridad fiscalizadora, que es lo que no tenemos hoy día en Chile respecto al uso que se le da a esta información. El proyecto de ley que nos convoca ahora, bueno, decir que los datos son información clave para el funcionamiento del mercado del crédito, que si se reduce la cantidad de información que está disponible, eso va a tener un aumento del riesgo, un mayor costo, y ese mayor costo lamentablemente se traspasa a las personas. Entonces, cuando falta información, se pierden 2 atributos claves para este mercado, que son la confianza y la transparencia. Y uno podría decir que tiene que prevalecer acá, ¿cierto? La libertad de información de este mercado que requiere información, o la privacidad de las personas. Y acá tenemos la típica dualidad información versus privacidad. Se ha privilegiado, por cierto, la información en un primer momento para el buen funcionamiento del tráfico económico, y por eso las leyes de protección de datos exceptúan del consentimiento a este tipo de datos personales. Pero esta libertad de información, por cierto, tiene límites, y esos límites son el derecho a la protección de datos personales por una parte, es decir, el respeto a la finalidad, a la confidencialidad, a la responsabilidad, a la seguridad de esos datos, asunto que en Chile carecemos de una entidad que fiscalice que las entidades realmente cumplan estos principios. No es que sean reglas inexistentes en la ley, no tenemos fiscalización de este tipo de estas reglas. Y un segundo ámbito del cual se hace cargo este proyecto de ley es el paso del tiempo. Es decir, por muy veraz que sea una información, esta no puede mantenerse eternamente en los sistemas crediticios, que es lo que pasa actualmente, y las leyes de protección de datos reconocen respecto de las personas el derecho a la cancelación o un derecho al olvido efectivo. Entonces, por su presidente, con esto termino, sugiero algunas recomendaciones para el articulado del proyecto de
ley respecto del artículo primero, acotar la prohibición de comunicar a un tiempo determinado relacionado con los fundamentos del proyecto. También señalar que respecto a estos datos debe existir un derecho a bloqueo, pero no una eliminación. El artículo segundo me parece que debiera reformularse a la obligación de eliminar, es decir, de consagrar un derecho al olvido efectivo luego de que una persona morosa ha pagado sus deudas, la deuda prescribió, ya no es exigible o se extingue por cualquier modo legal, que eso es lo que hoy en día no existe en nuestra legislación. Acotar también que eliminar el dato no significa eliminar la deuda y por ende esto tiene que establecerse luego que la persona ya pagó la deuda. Las leyes de datos personales, las modernas leyes de datos personales reconocen estos derechos al olvido efectivo y nosotros hoy en día lo que tenemos es solamente la prohibición de comunicación y los datos se continúan almacenando. Respecto al artículo tercero, que establece un régimen sancionatorio, este difiere del proyecto de ley de datos personales que se está discutiendo, de hecho es un poco menor. Las sanciones en el proyecto de ley de datos personales podrían llegar hasta las 5.000 UTM, entonces hay que hacer algunas coordinaciones legales respecto a las sanciones por la infracción al deber de eliminación o utilización indebida, y una posibilidad también podría ser incluir vía indicación al proyecto de ley de datos personales que se está discutiendo en la Comisión de Constitución como una infracción grave o gravísima, realizar tratamiento de datos financieros o económicos con infracción de las normas previstas en esta ley, porque no se está aludiendo de ninguna manera a poder sancionar el mal uso que se hace de estos datos personales que afectan tanto la vida de las personas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Creo que su participación nos aclara bastante algunas dudas que teníamos respecto del tratamiento, de cómo poder abordar determinadas materias. Vamos a abrir preguntas, si hay, para nuestra invitada al respecto. No habiendo preguntas, vamos a pasar al siguiente invitado. La asesora del ministro, doña Virginia, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, señores diputados, buenas tardes, señor presidente, por su intermedio. Si es posible, quisiera hacerle una pregunta a la señora expositora, que no me quedó claro. Claro que puede. Muchas gracias. Respecto de la recomendación que realizas en el artículo primero, no me quedó claro la distinción que haces. La exposición, digamos, señalaba un primer párrafo y un segundo párrafo respecto del artículo primero, y no me quedó clara la distinción que efectuaste respecto a las recomendaciones en cada uno de esos. Si es posible que nos lo explicaras. Tiene la palabra para responder la pregunta. Disculpe, estaba silenciada. Sí, ahora sí. El artículo primero mantiene la prohibición de comunicación, pero es una prohibición amplia, sin un estadio de tiempo temporal. Y respecto de las personas, debe existir un derecho al bloqueo de esos datos. Cuando los datos no se pueden comunicar, están bloqueados finalmente, y no una eliminación de estos datos durante el periodo en que estos datos no se puedan comunicar. Al parecer, en el artículo segundo se establece que los responsables deberían eliminar estos datos para no ser comunicados. Y creo que las correcciones deberían ir por el lado de corregir el título tercero en cuanto a qué pasa con esos datos luego de los 5 años en que se pueden comunicar, y qué sucede con el almacenamiento después. Entonces, durante el periodo en que los datos no se pueden comunicar, los datos están bloqueados finalmente.
Muchas gracias. Yo también quería consultar respecto de qué es lo que sucede con el denominado histórico, que es una de las grandes situaciones que se nos presentan, porque la gente, en términos generales, lo que nos ha dicho en muchos casos es que, habiendo pagado la deuda y habiendo incluso transcurrido un plazo superior a los 5 años, se utilizan por parte de las entidades financieras los datos respecto a morosidades para poder no otorgar ciertos productos financieros. Si usted tiene algún tipo de información al respecto de eso. Lo que sucede con esos datos es que la ley acotó el tratamiento a la posibilidad de comunicar y no dijo nada, olvidó qué pasaba con esos datos 5 años después. Y por eso se generan esos históricos, porque las instituciones siguen almacenando el dato porque entienden que su prohibición es de comunicar. Entonces siguen almacenando el dato, que el principio de finalidad se cumpla. Entonces estos ficheros, estas bases de datos se mantienen al final en poder de estas instituciones y las personas también pierden el derecho de acceso. La propia ley les limitó el derecho de acceso y solamente se los reconoció durante el periodo de 5 años. Después de esos 5 años las personas no pueden saber qué pasa con sus datos porque la propia ley, que fue hecha un poco a medida, si uno revisa las actas desde el año 92 al 99, cuando se tramitó, establecieron este escenario de regulación para los datos financieros. Entonces, se generan efectivamente estos archivos históricos, no se fiscaliza el uso de esta información y las personas no tienen derecho a saber si es que estas entidades mantienen los datos después de 5 años porque la propia ley bloqueó el derecho de acceso. Y otra pregunta que tengo al respecto es ¿cuáles son los efectos de modificar la palabra no comunicar por la palabra eliminar de los artículos? El borrado del dato, y la comunicación implica que el dato sigue estando almacenado en esos registros, pero no se puede compartir el dato. Entonces, si es que se le exige a las entidades, luego de que las deudas fueron pagadas, las obligaciones se extinguieron, prescribieron, o cualquier modo legal en que ya la persona ya no es deudora, que se elimine el dato, se elimina el registro y no hay información histórica. Existe ahí un derecho al olvido efectivo finalmente y esas entidades no podrían guardar el dato porque tienen obligación de eliminarlo, de borrarlo. En cambio, cuando se acota a comunicar, las entidades lo siguen guardando, porque lo único que no pueden hacer es compartirlo. ¿Preguntas? Bueno, le vamos a agradecer a la señorita Romina Garrido por su exposición. Vamos a darle la palabra al señor Eduardo del Solar. ¿Se encuentra? No se encuentra el señor Eduardo Solar. Vamos a darle la palabra a la señora Yanina Figueroa. ¿Se encuentra presente? Intermedio, saludar a todos los parlamentarios y parlamentarias, a la Secretaría Técnica también, y al Ejecutivo que está representado por Virginia, creo que veo por ahí. Presidente, este proyecto que elimina y prohíbe el uso de datos impagos de deudas a partir del 30 de abril del 2022, creemos que en el contexto actual en que se encuentran las micro y pequeñas empresas, es una oportunidad para poder efectivamente trabajar un problema grave que tenemos, que tiene que ver con el endeudamiento que adquirimos en pandemia. Y este es una posibilidad de poder tener efectivamente acceso al financiamiento, que además ha sido siempre muy esquivo con las empresas de menor tamaño por parte de la banca. Por lo tanto, creemos que el proyecto propone una salida para que las personas se incorporen de mejor manera al sistema financiero,
porque le da un respiro para poder retomar las deudas, por ejemplo. La mayoría de las personas con las que nosotros hemos conversado a este respecto de este proyecto tienen la posibilidad de hacer frente a deudas provisionales, fíjese, a tributarias, a arriendos, a patentes adeudadas y tener capital de trabajo. Por lo tanto, tener esta posibilidad de por esta vez, tomando en cuenta que estamos en un contexto muy complejo, incorporar a las personas de las empresas de menor tamaño, especialmente las micro, las pequeñas, donde se centran efectivamente estos montos hasta de 2,5 millones de deudas, puede ser un aporte a la reactivación económica de este sector que ha estado tan golpeado. Fíjese que, escuchando la exposición de la persona que nos antecedió, hay una necesidad urgente de actualizar, por lo tanto, y ir un poquito más allá con este proyecto, actualizar la ley de datos. Efectivamente no existe reserva, y nosotros lo pudimos comprobar cuando tramitamos los primeros FOGAPE a partir del proyecto de reactivación económica en pandemia, cómo los bancos negaron sistemáticamente el financiamiento a las empresas de menor tamaño, y esa discrecionalidad nos lleva a entender que efectivamente no hay, como no funciona, los datos no están en un olvido efectivo, la banca sigue mirando con demasiada detención estos datos. Por lo tanto, yo creo que tenemos como país un problema importante con el tema de los almacenamientos de los datos, lo que se llama el histórico, que finalmente no se borra, pero a nosotros nos da la impresión que sí se consulta. Por lo tanto, así lo arrojaron las pocas obtenciones que hubo con los créditos FOGAPE en el momento que estábamos en plena crisis económica y en plena crisis de pandemia, cuando los bancos sistemáticamente negaron los créditos a las empresas de menor tamaño, y es así como del 1.300.000 empresas que se aspiraban a tener financiamiento, solamente llegaron a 300.000, y de ellas el 50% de los montos se fueron a las empresas que venden hasta 1 millón de UF. Por lo tanto, señor presidente, para las pymes sería importante tener una ley de Chao DICOM, pensando en la reactivación económica y en lo importante que es para nosotros tener acceso al financiamiento. Eso es lo que quisiera acotar, presidente. Muchas gracias, doña Yanina. Le agradecemos por su exposición. Sin duda alguna, esta ley es muy importante poder escuchar a las pymes, porque a veces tenemos todos discursos en favor de las pymes, pero es bueno escucharlas para poder saber las cosas que ustedes consideran que los favorecen. Se abre las preguntas para la Asociación de Pymes. Bueno, muchas gracias, doña Yanina. Gracias, presidente. En representación del presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito y Ahorro está el señor Pedro Lagos. El subgerente, le damos a dar la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos, y gracias a la comisión por darnos la oportunidad de entregar nuestros puntos de vista. Me gustaría, me autorizaran a compartir la pantalla. Está autorizado. Gracias. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la presentación? Gracias. Bueno, primero que nada quería explicarles, para los que no conocen, qué somos Coopera. Coopera es una asociación gremial que reúne a las cooperativas de ahorro y crédito que están supervisadas por la CMF. Nosotros representamos a más de 1.500.000 socios, y nuestro rol básico como cooperativas de ahorro y crédito es la inclusión financiera, apoyando el desarrollo económico y social de nuestra familia a lo largo de todo el país. Las cooperativas socias son Coquetal, Copeut, Oriencoop, Lautaro Rosas, Detacoop y Ahorro Coop. Sobre el proyecto,
el proyecto plantea como solución al problema del sobreendeudamiento la eliminación, ¿no es cierto?, de la información de morosos hasta por 2,5 millones de pesos hasta el 30 de abril del 2022. Hay un porcentaje de la población que está permanentemente sobreendeudada y a esas personas creemos que sí hay que ayudarlas, buscando soluciones que no los perjudiquen a ellos ni tampoco a los buenos pagadores. Este estudio de Pulso Ciudadano dice que un 44,5% de las personas encuestadas no les alcanza sus ingresos para enfrentar los gastos del hogar. Actualmente, ¿no es cierto?, consideramos todos los ingresos en dinero que tiene un hogar. Se les preguntó cuál de las siguientes frases representa mejor la situación de tu hogar con relación a todos los gastos que se tienen en un hogar en el mes: alimentación, cuentas de servicios básicos, estudios, arriendo de dividendo, pago de crédito, pago de tarjeta de crédito, etc. ¿Ya? Y con los ingresos que actualmente tenemos al mes, el 44,5% de los encuestados dice que no les alcanza para terminar el mes. El 40,3% alcanza justo, el 12,2% alcanza y queda algo para ahorrar, y un 3% no sabe. Si esto lo trasladamos, esta misma encuesta la trasladamos, ¿no es cierto?, a cómo está distribuido entre los sectores socioeconómicos, claramente vemos que en los sectores de más bajo ingreso, el D y el E, aumenta el no nos alcanza, y evidentemente va disminuyendo dependiendo, ¿no es cierto?, del segmento socioeconómico que nos referimos. Esta encuesta se hizo en mayo de este año, ya, lo tanto es bastante cercana a la situación actual. Por otra parte, si bien los niveles promedios, el endeudamiento de las personas en Chile es bastante similar a de países comparables, es cierto que hay hogares que están altamente endeudados. Los segmentos socioeconómicos más bajos y que representan a la mayoría de la población tienen una carga financiera que ha aumentado en los últimos años. Y el gráfico de la izquierda lo muestra, ¿no es cierto?, en 3 estratos dependiendo de renta. En los 3 estratos, y por supuesto también en el total, si comparamos 2014 con 2017, la carga financiera aumenta. Respecto al gráfico de la derecha, hay 800.000 personas que gastan más del 50% de sus ingresos en pagar deuda. Y un 48% de los morosos tienen más de 3 años en dicha situación. La permanencia, por otro lado, de los morosos, el 79,1% de los morosos tiene un periodo de 12 meses de mora, un 65, 24 meses, un 48, 36 y un 34% tiene 48 meses de mora. Ahora, esta encuesta de la permanencia de morosidad es una encuesta que realiza Equifax con la Universidad San Sebastián. El proyecto de ley, ¿no es cierto?, que se está discutiendo, prohíbe informar deudas impagas el 30 de abril de 2022 a los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten la información. También prohíbe el uso de esta información cuando el total de las obligaciones impagas a la fecha de la publicación de la ley sea inferior a 2,5 millones de pesos de capital. Y los responsables de los registros que traten información deberán eliminar todos los datos relacionados con las deudas impagas. Hay cierta data, ¿no es cierto?, de leyes similares en años atrás, y produjo algunos efectos que son negativos. Por ejemplo, produjo alza de tasa. En el 2012, el crédito consumo a más de 90 días se encareció después de la aprobación de la ley, subiendo de 2,99 en febrero a 3,16 a diciembre de ese mismo año. Y esto afecta principalmente a las familias de menores ingresos. También disminuyó la inclusión financiera.
algo que a nosotros nos complica y nos preocupa porque nosotros nos encargamos de atender gente que normalmente requiere financiamiento y no tiene en general acceso a la banca. Las familias más afectadas con las medidas del 2012 fueron las de menores ingresos, retrocediendo en inclusión financiera y cayendo de un 58,4 a un 57,6 la tenencia de productos financieros en las personas de menores ingresos, del estrato 1. Y esta medida tampoco solucionó estructuralmente el problema porque a junio del 2015 el 40% de los beneficiados por esa ley volvían a estar en mora. Coopera y las cooperativas de ahorro y crédito del país reconocemos que actualmente hay un problema, que hay familias que no lo están pasando bien por un sobreendeudamiento, en un contexto, ¿no es cierto?, que es complejo, derivado en parte por la pandemia y agravado, ¿no es cierto?, por la situación de inflación que afecta a todas las familias, pero especialmente a las de menores ingresos. ¿Qué solución podría haber? La verdad es que nosotros creemos que es fundamental empujar 3 leyes. 2 están actualmente tramitándose en el Congreso Nacional y la tercera está vigente, pero que creemos que puede potenciarse. Estas 3 leyes, en definitiva, confluyen a que hay una mayor y mejor inclusión financiera, mayor y mejor acceso al crédito y con mejores precios. Por ejemplo, la ley de datos personales, el proyecto de deuda consolidada y potenciar la ley de portabilidad que está vigente. Esto yo creo que ya se ha mencionado, ¿no es cierto? La normativa de datos personales se encuentra en segundo trámite constitucional, actualiza una ley antigua, regula la protección de datos y el tratamiento de datos personales y se crea, ¿no es cierto?, la Agencia de Protección de Datos Personales. El proyecto de deuda consolidada también pensamos que es algo que es muy importante porque persigue mejorar la información relativa a las obligaciones en dinero, creando además un registro consolidado y administrado por la CMF, lo que podría hacer tomar mejores decisiones y también creemos que hacer bajar los precios. Potenciar la ley de portabilidad es otra medida que queremos que a pesar de que la norma está vigente, creemos que se puede potenciar para que las personas que hoy día tienen operaciones de crédito puedan obtener condiciones más favorables en sus productos. Eso es lo que queríamos transmitirle y nuevamente muy agradecido por la oportunidad que nos dan de participar en la comisión. Muchas gracias, señor Lagos, por su exposición. Le queremos agradecer a todos los invitados por haber enriquecido este proyecto. La voluntad de esta comisión ha sido escuchar larga y extensamente a todos los involucrados. Este proyecto de ley ha sido enriquecido y esperamos que nos permita las distintas exposiciones poder ir mejorando también el proyecto a medida que abramos el plazo para poder ingresar las indicaciones. Luego de haber escuchado las exposiciones, ahora corresponde votar en general. Podemos despedir a los invitados para que puedan retirarse. Muchísimas gracias. Esperamos poder volver a tenerlos acá en la comisión. Muchas gracias. Luego de haber escuchado las exposiciones, nos corresponde votar en general el proyecto. ¿En votación, presidente? En votación. En votación. En votación general. En votación sí. general, el proyecto boletín 14.888-03. Diputado Boris Barrera. A favor. Diputado Alejandro Bernales. A favor. Diputada Ana María Bravo. A favor. Diputado Miguel Ángel Calisto. Diputada Sofía Cid. Bueno, yo firmé este proyecto. Sí he escuchado también las opiniones de expertos y la verdad que igual hay un tema con gente que sí respondió y sí pagó en la fecha, pero se presentó una indicación, la cual también la firmé yo, y en base a esa indicación, donde se acotan los tiempos, estaría aprobando en general el proyecto y ojalá que todos aprobemos también esa indicación.
Gracias, presidente. ¿Vota en general? Sí, a favor. A favor. Diputado de la Carrera. Buenas tardes. Y también a todas las personas que están conectadas por video. Yo voy a votar en función de lo que he escuchado de todas las personas que han venido desde la Comisión del Mercado Financiero, Banco Central, grupos de personas relacionadas con las pymes. Creo que este proyecto, según lo que he aprendido, ha reafirmado mi convicción que es un proyecto malo. Los cuidados del sacristán matan al señor cura. Este proyecto no va a beneficiar a la gente que pretende beneficiar, muy por el contrario va a generar distorsiones en el mercado financiero y las personas que han sido buenos pagadores de crédito van a terminar pagando una tasa de interés más alta y las personas que tienen problemas en el DICOM se van a volver a reendeudar a tasas más caras y por lo tanto este proyecto genera más problemas que beneficio y por lo tanto voy a votarlo en contra. En contra, diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Gracias, secretario. Considerando que tenemos como comisión un acuerdo, ¿cierto?, de cómo encaminar este proyecto y acotar el periodo del borrón, lo que va a permitir mantener a los beneficiarios, y especialmente enfocado a los que se vieron perjudicados por la pandemia, pero a la vez va a morigerar también los efectos colaterales que puede tener este proyecto, yo voy a votar a favor. Diputado Mateson. ¿Ah? Antes que voten algunos de... No, estamos en votación, no están dadas las palabras, diputado de la Carrera, cuando terminemos. El presidente vota al final. Diputado Mateson. Sí, yo a pesar de que pienso y lo he manifestado desde el primer día que este no es un buen proyecto, voy a votar a favor, pero voy a presentar algunas indicaciones que espero que se tomen en consideración, tanto limitando las fechas de lo adeudado como también el monto, porque si este monto no se rebaja va a perjudicar a más gente que el beneficio que le puede producir a otra. En una de las exposiciones se dijo que podía beneficiar a 3 millones de personas, pero va a perjudicar a 9 millones. Entonces, a pesar de que pienso que no es de lo mejor, voy a votar a favor y presentar indicaciones en ese sentido. A favor, diputado Mateson. Diputado Miguel Mellado. No está. Diputada Javiera Morales. Gracias, secretario. Retomando igual y tomando las palabras que se han señalado acá y el trabajo de las últimas sesiones de la comisión, creo que hay un ánimo de mejorar este proyecto, rescatar lo bueno y trabajar en perfeccionar todo aquello que pueda afectar el mercado financiero y con ese ánimo, entendiendo que esta es la votación en general y que después vamos a trabajar en las indicaciones para mejorarlo, voto a favor. A favor, diputada Morales. Diputado Pino. Diputado Pino. A favor. A favor. Diputado Pino a favor. Diputada Baice. No se encuentra. Diputada Baice. Diputado Daniel, señor presidente. A favor. A favor. Resultado de la votación. 9 a favor, 1 en contra. Aprobado en general el proyecto, señor presidente. Corresponde pasar a la discusión particular. Y fijar. Palabra, sí, por favor. Quiero proponer, a propósito de las indicaciones, nosotros habíamos puesto como plazo el lunes 6 de junio del año 2022, hasta las 6 horas, considerando que lo que queremos es enriquecer el proyecto, yo propongo que podamos ampliar una semana más el plazo de indicaciones, así tenemos tiempo razonable para poder ponernos de acuerdo en las indicaciones. La voluntad de esta comisión es que podamos sacar este proyecto con el mayor consenso posible. El enriquecimiento que hemos tenido con los expositores justamente es para que el proyecto de ley pueda ser lo más beneficioso para la gente, y en atención a eso es que propongo que podamos ampliar el plazo de las indicaciones hasta el lunes 13 de junio, de junio a las 18 horas. A las 18 horas.
Sí, antes de terminar, ¿estamos de acuerdo? Acordado, ya.